Buenas noches a todos. En nombre de Actecu queremos darle la bienvenida tanto a los que están acá presentes y a todos los que están conectados. El día de hoy día tenemos un interesante caso clínico que nos van a presentar el equipo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, parte de la doctora Francisca Carvajal. Adelante, Francisca. Bueno, hola, buenas noches y vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 49 años que no tenía antecedentes mórbidos, antecedente de tabaquismo, que suspendió el 2022 con un IPA de 7, operada una colecistectomía y cesárea, sin antecedentes familiares y sin alteraciones a nivel de los antecedentes ginecológicos. Nuestra paciente el año 2019 empieza con un cuadro de anemia pesquisado en exámenes de laboratorio, asintomática desde el punto de vista gastrointestinal, y en este contexto se hizo un estudio en extrasistema con una endoscopía y colonoscopía. La endoscopía digestiva alta describe más que nada una gastropatía crónica, y en la colonoscopía, que fue completa con ileoscopía, se describe un aspecto micronodular a nivel del ilion distal cercano a la válvula iliocecal, de las cuales se tomaron biopsia, y 3 lesiones polipoideas que fueron resecadas. Posteriormente, esta paciente evoluciona asintomática entre el 2019 y 2022 tras administración de hierro oral, con lo que normalización de los parámetros hematológicos. Vamos a mostrar esta colonoscopía, que fue la primera que se hizo en extrasistema. No se logra visualizar bien, pero como mencioné anteriormente, se describen estas erosiones a nivel de ilion distal, y descrita en la conclusión como una ileitis terminal inespecífica y los pólipos resecados. La biopsia de estas lesiones se describe un proceso inflamatorio crónico con algún grado de actividad, con infiltrados neutrófilos leves, y además una hiperplasia folicular y atrofia vellositaria focal. Además, los pólipos con adenoma con displasia de bajo grado. Como mencioné anteriormente, la paciente evolucionó asintomática hasta el año 2022, donde nuestra paciente presentó un episodio de hematoquesia asociado a una baja de peso alrededor de 5 kilos en un año. Durante todo ese periodo, principalmente episodios intermitentes de dolor abdominal, diarrea intermitente, pero finalmente tuvo estos episodios de hematoquesia que la lleva a consultar nuevamente. No tenía antecedente de consumo antiinflamatorio, alguna droga, había suspendido el tabaquismo. Por eso, nuevamente se decidió realizar un estudio endoscópico con endoscopía digestiva alta, colonoscopía e imágenes, también realizada en extrasistema, que mostraron estas alteraciones a nivel de la endoscopía sin alteraciones significativas, colonoscopía sin ileoscopía solamente describe unos pólipos que fueron resecados, pero se describía de ciego escaso resto de líquido aspecto sanguinolento. Y en este contexto se decidió hacer un enterotac, donde mostraba quiste hepático simple, pequeña hernia umbilical, pero sin mayores alteraciones a nivel del tracto del intestino delgado. En este contexto decidimos hacer una cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica en general describía a nivel de ilion, más o menos como a las 3 horas de ingreso a la cámara, una úlcera grande cubierta por fibrina, con bordes regulares. Posteriormente se describían otras lesiones ulceradas también, más pequeñas, algunas úlceras en estado cicatricial. Entonces tenemos esta paciente con la anemia y con este estudio de cápsula endoscópica que describía estas úlceras a nivel de ilio. Por lo tanto, se decidió hacer una enteroscopía. Esta enteroscopía, que se hizo con monobalón, se logró a menos explorar alrededor de 150 centímetros de intestino delgado, y alrededor de los 90 centímetros se observó esta úlcera, también de bordes regulares, cubiertas por fibrina, que describe alrededor de 15 milímetros, más otras pequeñas úlceras alrededor de 5 a 6 milímetros. Entonces fue esta enteroscopía profunda asistida por monobalón que se describe estas úlceras a nivel de ilio, y la biopsia fue una ileitis aguda inespecífica. Entonces, ¿qué tenemos? Como conclusión, tenemos esta paciente con anemia, con evidencia de úlceras en ilio ya en la cápsula y con biopsias en la enteroscopía. Ya tenemos biopsias previas ya del 2019 que describía un grado de inflamación crónica. En este contexto, estos son los exámenes de la paciente con su anemia que se había persistido desde el 2022, una anemia moderada, de leve a moderada, en general parámetros inflamatorios bajos. Se decidió hacer una calprotectina que estaba baja, ya en 21. Y en este contexto recibió aporte de hierro venoso. Entonces, ¿qué tenemos? Con todo este cuadro clínico ya del 2019,
Se estableció el diagnóstico de una enfermedad de Crohn ileal de un fenotipo inflamatorio. En general se mantenía con un score de Harvey-Brashoff de 4 y se inicia budesonida. Se hace todo el estudio pre-inicio de inmunomoduladores más descartar enfermedad celíaca y la serología viral. ¿Qué pasa en 2023? Nuestra paciente persiste con anemia, persiste con estos episodios de dolor abdominal, diarrea intermitente, en general con un score de entre 1 y 4. Se decidió iniciar la azatoprina, pero no se logró optimizar la dosis máxima por kilo de peso, principalmente por tolerancia oral. Se comenzó el descalaje de budesonida manteniendo 3 miligramos por día vía oral. Los exámenes de laboratorio la calprotectina 21 subió hasta 99, en general la anemia logró mejorar, pero todo esto con el aporte de hierro endovenoso, manteniendo parámetros inflamatorios en general bajos. ¿Qué se decidió? Hacer una colonoscopia de control. Es decir, teníamos una paciente que persistía sintomática, no lograba tolerar bien los inmunomoduladores, teníamos persistencia de los corticoides, principalmente al bajar o tratar de suspender la budesonida, incrementaban los síntomas. Esta colonoscopia fue realizada por la doctora Stay, donde se observan ya a nivel de hilo en persistencia de estas úlceras aftoideas, sin otras lesiones en el resto del tracto intestinal. Entonces tenemos una enfermedad de Crohn ileal activa, con CC de 3 puntos, paciente ya en terapia con azatoprina y budesonida. Así que se definió en esta paciente ingreso a la ley Ricardo-Soto para inicio de adalimumab en contexto de la persistencia de actividad endoscópica a nivel de hilo. Eso. Ahora vamos a continuar con la presentación, con la doctora Stein. ¿Alguna pregunta con respecto a la colonoscopia del año 2022? Sí, esa... ¿Se puede intubar el hilo? No estaba descrito, porque esa fue en extrasistema, no fue en el centro. Sí. O sea, no. Porque en la anterior se habían visto la úlcera, pero visto. parece que la úlcera más grande estaban mucho más arriba. Sí, estaban a 90 centímetros de la válvula. Sí. ¿Cómo cambio a...? Sí. Gracias. Bien. Buenas noches, mi nombre es Camila Stay y hoy día vamos a hablar de cápsula endoscópica en enfermedad de Crohn. Básicamente, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades inflamatorias que en el último tiempo han aumentado progresiva y exponencialmente. Gracias a eso hemos roto el techo terapéutico y esto significa que hemos tenido posibilidades de avanzar en el diagnóstico temprano, la estratificación de riesgo de los pacientes, en mejorar el cuidado que le damos a nuestros pacientes y hacer las terapias dirigidas según objetivos. La epidemiología es básicamente que esto afecta principalmente pacientes jóvenes, que es una enfermedad crónica de baja mortalidad, por lo tanto cada vez más vamos a tener pacientes con mayor prevalencia de esta enfermedad, con mayor grueso de pacientes que tienen esta enfermedad a lo largo de la vida, y Chile se ubica probablemente en esta parte de la curva en la que tenemos una incidencia ascendente con una prevalencia que también es ascendente. Los países desarrollados muestran un plató tanto en incidencia como en prevalencia. La enfermedad de Crohn tiene una historia natural de acúmulo de carga inflamatoria con periodos de crisis y remisión, en las cuales la carga inflamatoria va produciendo un daño estructural en el colon y eso, y en el intestino y en todo el tracto digestivo básicamente, y eso va produciendo complicaciones que pueden terminar en estenosis, fístulas, necesidad de cirugía, etc. Entonces nosotros tenemos una ventana de oportunidad que en general es dentro de los 2 primeros años desde el diagnóstico y un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento van a hacer que cambiemos la curva natural de la enfermedad, eliminando la carga inflamatoria, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes y evitando las complicaciones futuras. Para esto se está bien establecido los criterios STRIDE, que en el fondo es el Treat to Target, que se establecen plazos para lograr objetivos. Si estos plazos no se cumplen, las terapias deberían ser modificadas y dentro de ellas la más importante es la curación mucosa,
¿Por qué? Porque se relaciona con menos uso de corticoides, hospitalización, cirugía y recaída de la enfermedad. El adecuado tratamiento de nuestros pacientes tiene que ver con el riesgo, y para eso tenemos que seleccionar a los pacientes que son de alto riesgo, porque en aquellos de alto riesgo deberíamos seleccionar una estrategia top-down, o sea, ser agresivos desde el inicio de la enfermedad para ir después escalando a medida que se van cumpliendo las metas terapéuticas. Dentro de las categorías de alto riesgo podemos ver que ser joven, menos de 30 años, tener una enfermedad que sea extensa desde el diagnóstico anatómicamente, que haya compromiso perianal, que no sea un fenotipo inflamatorio o que tenga úlceras profundas al diagnóstico o antecedente de cirugía, son criterios de alto riesgo en enfermedad de Crohn. Y nos vamos a enfocar principalmente en la extensión de la enfermedad, porque la clasificación de Montreal divide en 4 tipos de extensión, en que posteriormente se sacó el compromiso L4, que era gastrointestinal alto aislado, ya que en forma aislada solo tiene un 2 a 3% de prevalencia, pero asociado a otros fenotipos alcanza un 10 a 15% en población occidental. Población asiática esto puede ser aún mayor, y esto se puede asociar a los otros fenotipos que se dividen en tercios relativamente estables. Si uno lo evalúa de esta forma, en enfermedad de Crohn, un 75% de nuestros pacientes va a tener compromiso de intestino delgado, de ellos el segmento más afectado es el ilion terminal, pero un tercio de los pacientes tienen compromiso de intestino delgado proximal, y eso también puede ser en forma aislada. En las guías ECO se establece como en sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal que la colonoscopía es el gold standard, y eso sigue siendo así. Sin embargo, frente a una colonoscopía negativa, una ileocolonoscopía negativa, y frente a la sospecha alta de enfermedad inflamatoria intestinal, es necesario evaluar el intestino delgado. Aún más, cuando se diagnostica enfermedad de Crohn, es necesario establecer la real extensión de la enfermedad, y eso implica evaluar todo el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el compromiso del yeyuno está asociado por el pronóstico. El fenotipo estenosante se asocia a compromiso yeyunal, también a mayor necesidad de cirugía, de estricturoplastía, número de hospitalizaciones y duración de estas hospitalizaciones, mayor uso de corticoides y también de tiopurinas. Como pueden ver en el gráfico, el grupo de compromiso yeyunal, que es la línea continua, tiene una diferencia significativa con respecto a la necesidad de cirugía y a la necesidad de hospitalización. En este estudio que se hizo, es un estudio multicéntrico observacional en que se evalúan 2.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, se vio que la enfermedad proximal L4 dividida entre la proximal, que es esófago, estómago y duodeno, y la L4, que es exclusivamente yeyunal, es diferente. ¿Por qué? Porque tiene menos relación con la extensión colónica, y cuando uno evalúa el fenotipo de cómo se comporta la enfermedad, se puede ver que hay diferencias significativas con respecto al fenotipo estenosante. Los pacientes que tienen compromiso L4 yeyunal tienen un 47% de probabilidad de tener fenotipo estenosante versus el 21% cuando el compromiso es versus el 21% de compromiso yeyunal en fenotipo inflamatorio, y esto es significativo. También cuando uno compara las cirugías abdominales, una cirugía o más de una cirugía, el compromiso de yeyunal también marca un peor pronóstico con respecto a esta necesidad. Por lo tanto, tener compromiso yeyunal en esta cohorte con un estudio observacional, se ve que el riesgo de tener compromiso yeyunal es 3 veces más para tener fenotipo estenosante y para cirugía abdominal. Esto también lo vieron en la población pediátrica, en que la clasificación de Montreal quedó un poco chica, y vieron que en realidad los pacientes tenían mayor compromiso de tracto gastrointestinal aislado, y también en conjunto con otras manifestaciones, pero como que había que separar lo que era alto hasta el ángulo de Treitz, y eso es el L4A, de lo que es distal al ángulo de Treitz, que es el L4B. Cuando vieron la diferencia en estos pacientes, al menos un 30% de la población pediátrica tenía compromiso intestinal proximal, y el compromiso yeyunal sí se asocia a estenosis y a más probabilidad de necesitar terapias más agresivas. En población asiática, como habíamos dicho, el L4 aislado es el doble de lo que se reporta en población occidental. Nosotros aún no sabemos qué tipo de población somos, por ende hay que ver a todo el mundo. Y el L4 asociado a otra extensión llega hasta el 30%. En el primer gráfico lo que se ve es que en el fondo los que tienen compromiso L4 tienen mayor probabilidad más rápido de llegar a una cirugía intestinal.
y esto además tiene diferencias significativas con el número de hospitalizaciones para cirugías abdominales y también para hospitalizaciones. Cuando hicieron el análisis multivariado de factores de riesgo, como pueden ver, sigue siendo el fenotipo el mayor riesgo de tener una enfermedad complicada y llegar a cirugía y hospitalización, pero en tercer lugar aparece el compromiso L4 y ayunal. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el intestino delgado? Tenemos múltiples opciones. Una es la colonoscopía con ileoscopía profunda, en que es nuestra herramienta como más conocida hasta ahora, ¿cierto? Pero todos sabemos que la ileoscopía hasta en un 14% de las veces no se puede realizar, y además hay varias veces en que uno cree que ha llegado al ciego y en realidad no ha llegado al ciego. En algunos centros, no en el de la Chile. Con respecto a las imágenes, podemos tener la alternativa del enteroTAC, la enteroresonancia y también últimamente la ecografía intestinal. Pero hoy día vamos a hablar de la cápsula endoscópica. También tenemos la alternativa de la enteroscopía, pero sigue siendo una terapia invasiva y más que nada terapéutica. Entonces, la cápsula endoscópica apareció el año 2000 y fue aprobada por la FDA el 2001. Y este es como el mejor marketing de la cápsula. Es a single examination strategy. O sea, con una sola cámara uno puede evaluar desde la boca hasta el ano con los distintos tipos de cápsula que hay. El paciente no necesita sedación, se puede hacer incluso a veces en forma ambulatoria y se puede ver toda la mucosa. Las ventajas es que es muy bien tolerada, tiene un bajo porcentaje de complicaciones, dentro de todas las más temidas la retención, pero que en números globales no alcanza más del 2%, y cuando hay una enfermedad de Crohn conocida puede llegar al 13%. Vamos a ver que eso puede bajar usando distintas alternativas. No necesita sedación y además también se puede usar en población pediátrica. Esto fue también aprobado por la FDA a partir de los 2 años. Tenemos además introductores que ayudan a los pacientes que no pueden tragar, por ejemplo, población pediátrica, adultos mayores, pacientes con alteraciones neurológicas, en que con un introductor uno puede dejar la cápsula justo en duodeno, a un costo relativamente aceptable. Dentro de las limitaciones, obviamente, la imposibilidad de lavar e insuflar que tenemos con la colonoscopía, la imposibilidad de tomar biopsias y por ahora también los costos, ya que la cápsula tiene una ausencia de código FONASA. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cápsula? Primero apareció la SB2, después la SB3, que en el fondo son para evaluar intestino delgado. Es una cápsula que mide 26 milímetros de largo y 11 de diámetro, considerando que el diámetro normal del intestino es entre 18 y 20 milímetros. Tiene una cámara con un ángulo de visión de 156 grados y toma de 2 a 6 fotos por segundo. La batería dura alrededor de 8 horas. Luego apareció la PillCam Colon, que en el fondo es un poquito más larga, pero tiene el mismo diámetro. Apareció el 2006 y la gracia de la PillCam Colon es que tiene 2 cámaras. Por lo tanto, tenemos cada cámara mide alrededor de 172 grados de visión, en total son 344 grados, casi la circunferencia completa, y además tiene una herramienta que es el Adjust Frame Rate, que en el fondo, en la medida que la cápsula vaya lento, saca pocas fotos, 4 fotos, y en la medida que la cámara vaya muy rápido, por ejemplo en intestino delgado o transverso, y saca hasta 35 fotos por segundo. Por lo tanto, eso asegura que haya poco intestino sin ver y tiene una duración de la batería de al menos 10 horas. Entonces, el riesgo de retención es como lo que a uno le complica, ¿cierto? Sobre todo en enfermedad de Crohn. Y para esto inventaron la Patency. La Patency es una cápsula de mentira que no tiene cámara, que está hecha de lactosa y que se disuelve. Al principio la Patency tenía una barrita de metal que en estenosis que eran muy críticas podía producir obstrucción y esa la sacaron. Tiene las mismas medidas que la cápsula, por lo tanto, si pasa la Patency, pasa la cápsula. Es biodegradable, iniciando su degradación a las 30 horas post-ingesta hasta 80 horas post-ingesta. Hay que ser selectivos con la Patency porque tiene un costo asociado. Y la mayor gracia de esto es que en el fondo, si uno compara, y hay un estudio de esto, la cantidad de exámenes que uno hubiese dejado de hacer por una enteroresonancia que sobrevalora el riesgo de retención, hubiera hecho un 40% de exploraciones menos que con la Patency, ¿ya? La gracia es que la Patency tiene que salir intacta. Si tiene abolladuras o algún tipo de algún tipo de daño, está contraindicada la cápsula real. Y luego finalmente aparece la PillCam Crohn, que es como la más bacán de todas, ¿ya? Que evalúa intestino delgado, o sea, evalúa todo, pero se suma intestino delgado, colon, y suman un programa
en que uno puede ir poniendo distintos grados de cuál es la lesión más común, la más severa, y si es que hay estenosis o no. Y eso hace este mapa que se ve en la diapositiva, en que se ve cuáles son los segmentos más afectados, cuáles son los que tienen como estenosis, y eso te da como una localización bastante buena de toda la enfermedad a través del tubo digestivo. Cuando evaluaron lo que ganaba con una cámara versus 2 cámaras, se vio que la adición de la nueva cámara aumenta mucho el diagnóstico. Entonces es una alternativa muy interesante. Esto es un ejemplo solamente en lo que pueden ver que una de las fotos muestra una estenosis, y eso se ve en el tercer segmento de intestino delgado. Hay que poner los puntos de referencia para que el programa, mediante inteligencia artificial, pueda dividir en 3/3 el intestino delgado y luego el colon sin división. Y ahí uno puede ver específicamente cuál es el grado de severidad, de actividad y las lesiones que pueden haber en la cámara, o sea, en la cápsula. La evaluación de actividad se hace principalmente en colon con el CCD que todos conocemos. Acá solamente la foto para mostrar que las fotos de arriba son fotos de cápsula y que son relativamente, son correlacionadas con fotos de colonoscopía y son bastante similares. La A es de cápsula, la B es de colono, la C es de cápsula, la D es de colono, y así sucesivamente. Entonces es bastante real lo que estamos viendo con la cámara. El score de Lewis fue inventado para evaluar gravedad del compromiso en intestino delgado, y evalúa edema vellocitario, la presencia de úlceras y las estenosis. Además, evalúa si la estenosis es franqueable o no, y si es inflamatoria o es solamente fibrótica. Y para esto hay una graduación que menos de 130 puntos es normal o inflamación leve, y sobre 790 es inflamación severa. Esto, cuando hay sobre 790 puntos, en general el diagnóstico de Crohn se puede hacer con un 85% de certeza. La evaluación postoperatoria, usamos el score de Rutgers modificado, en el que básicamente vamos a ver que es lo mismo que usamos en la colonoscopia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la cápsula en enfermedad inflamatoria intestinal? Vamos a hablar, son 4 escenarios, pero vamos a hablar de 3, principalmente en sospecha de enfermedad de Crohn, en enfermedad de Crohn conocida y en recurrencia postquirúrgica. Entonces, en sospecha de enfermedad de Crohn, estas son las guías europeas en que se valida el uso de la cámara como una alternativa de primera línea en pacientes que no tienen síntomas obstructivos luego de la colonoscopia, obviamente, en colonoscopías que están normales, y en pacientes que no tienen síntomas obstructivos. En caso de síntomas obstructivos, la primera alternativa sería la patency o eventualmente una imagen, pero es una alternativa. Entonces, cuando hay una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, se estableció que hay que tener una probabilidad pretest alta, y para esto evaluaron este esquema en que, teniendo un síntoma de la columna 1, que son como dolor abdominal, diarrea crónica, baja de peso o alteración del crecimiento, más uno de cualquiera de las otras columnas, aumenta la posibilidad de que uno pueda diagnosticar una enfermedad de Crohn. Esto es en la columna B, manifestaciones extraintestinales; en la columna C, marcadores inflamatorios; y en la columna D, alteraciones de las imágenes. En la tabla que está abajo se vio que con un score de Lewis sobre 135 más completar los criterios clínicos, tenemos una muy buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar Crohn. Y cuando evaluaron esto en 3 grupos distintos de pacientes, donde el grupo 1 no cumplía con las características clínicas, el grupo 2 cumplía con solo una de la columna A y una de cualquiera de los otros, y el grupo 3 con una de la columna A más 2 de cualquiera de los otros, se vio que el diagnóstico confirmado de Crohn llegaba a 77% en el tercer grupo y a la mitad en el segundo grupo, siendo un 21% en los pacientes que no cumplían con los criterios. Con respecto a la calprotectina fecal, también se vio que el punto de corte para sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, es 100 microgramos por gramo, y la curva que se ve abajo es el 100 es el punto de corte que da mayor sensibilidad y especificidad. En este estudio, en que se evaluó la cápsula en conjunto con la resonancia en pacientes de lo que se sospechaba enfermedad de Crohn, luego confirmados por colonoscopía, todos son pacientes como relativamente con poco tiempo de enfermedad, con 6 meses de mediana de síntomas, y lo que se vio fue que de 143 pacientes se diagnosticaron 59 con enfermedad de Crohn. Lo interesante es que hubo la cápsula
pudo diagnosticar un 15% de los pacientes que se presentaron, y esto es porque en el fondo la colonoscopia no tenía el alcance que tenía la cápsula, y la resonancia solo 3% de los pacientes. Y cuando uno compara la sensibilidad y especificidad de la resonancia con la cápsula, puede ver que la cápsula es superior a la resonancia tanto en sensibilidad como en especificidad, y cuando uno lo compara, esto es principalmente en colon e ilion terminal. Entonces, frente a la sospecha de enfermedad de Crohn, básicamente una ileocolonoscopía, que si es positiva, nada más uno podría plantear la cápsula para estudio de extensión, y si es negativa, evaluar si hay síntomas. Si no hay síntomas obstructivos, uno podría hacer la cápsula en primera instancia. Si hay síntomas obstructivos, tenemos la enteroresonancia como alternativa o la cápsula patency. Si se confirma obstrucción, se hace el tratamiento. Si hay ausencia de obstrucción, se da la cápsula. Con respecto a la enfermedad de Crohn, que ya está establecida, las guías también les sugieren la cápsula como una forma muy útil de evaluar intestino delgado. Entonces, en 3 escenarios de enfermedad de Crohn conocida sería útil la cápsula, principalmente en pacientes que tienen discordancia o mala evolución, por ejemplo, pacientes que tienen anemia inexplicable. Cuando hay síntomas que son inespecíficos, en que la colon es normal, la cápsula encuentra un 44% de lesiones. En estudio de extensión y severidad, por lo que dijimos del compromiso yeyunal, y en evaluación de respuesta a tratamiento para evaluar la curación mucosa. Este estudio lo que evaluaba era cuánto más veía la cápsula que la colonoscopía, por ejemplo, en ilion terminal, y si ven de izquierda a derecha el compromiso de proximal a distal, la cápsula ve más que la colonoscopía, y la colonoscopía gana en el fondo en los segmentos terminales. Con respecto a este es un estudio prospectivo que se usó en pacientes con diagnóstico de enfermedad de Crohn de al menos 2 años, en las que se evaluó la resonancia, la cápsula y la colonoscopía en orden secuencial. O sea, primero la resonancia, después la cápsula, después la colonoscopía. Y lo que se vio fue que en enfermedad proximal la cápsula es muy superior a la resonancia, sobre todo en enfermedad que es superficial. Con respecto al ilion terminal, la cápsula también es superior a es más sensible, pero no tuvo una significancia estadística con respecto a la resonancia y o la colonoscopía. Sin embargo, un 54% de los pacientes prefirió hacerse una cápsula, después cuando les preguntaron, que hacerse una colonoscopía o una colono con una enteroresonancia. ¿Y por qué? Porque pudieron ir solos a hacerse el estudio, no necesitaron un chofer, no necesitaron sedación, fue fácil de administrar. Y los pacientes que prefirieron colono fue principalmente porque les dio miedo una técnica como más innovadora o querían que en el fondo se tomaran biopsias. Lo que sí en este estudio, cuando la colono fue hecha con propofol, ya disminuía la diferencia que hay en los que los pacientes prefieren la cápsula. Cuando hay estos son 2 metaanálisis que se hicieron comparando la cápsula versus la enteroresonancia, en lo que en realidad no hay diferencias significativas entre la cápsula y la enteroresonancia, a pesar de que hay una ligera tendencia a que la cápsula sea mejor, y esto sí es significativo cuando uno evalúa segmentos proximales de intestino delgado. Entonces, si uno se pregunta qué es mejor, la cápsula o la enteroresonancia, la verdad es que son las 2. ¿Ya? Son complementarias y depende del tipo de paciente que estemos evaluando. Ambos tienen una alta sensibilidad, pero si es un paciente con un diagnóstico reciente en la que estoy sospechando enfermedad proximal o compromiso superficial porque es una enfermedad reciente, uno quizás preferiría la cápsula. En cambio, si uno cree que es un compromiso más transmural y que tenga un mejor perfil de seguridad, uno quizás preferiría la enteroresonancia. En este estudio, que es muy interesante porque evaluaron cuántos pacientes se reclasificaron luego de hacer cápsula y enteroresonancia. La gracia es que aumentó en la cantidad de enfermedad proximal L4 de 11 a 51% y en fenotipo estenosante de 31 a 59% después de administrar la cápsula o la enteroresonancia. Ahora, la cápsula fue significativamente mejor que la enteroresonancia en diagnosticar enfermedad nueva L4 proximal, pero la enteroresonancia es superior para cambiar el fenotipo. Entonces, en este estudio se vio que un 64% de los pacientes tuvo un cambio en la clasificación de Montreal original. Cuando uno evalúa, en el fondo, de nuevo, el cambio en la clasificación de dónde están las lesiones, se puede ver que la cápsula
es superior a la enteroresonancia en segmentos proximales y hay un rediagnóstico, una reclasificación de enfermedad en la que aumenta significativamente el compromiso de intestino proximal. Pero ¿saber la real extensión de la enfermedad lleva a un cambio de conducta? En realidad sí, este es un estudio prospectivo multicéntrico en que se usó la PIL-CAM-CRON en 93 pacientes. 71 ya tenían enfermedad de Crohn, 28 sospechas de enfermedad de Crohn, y la idea es que se hizo en 80% de los pacientes por síntomas, 16 para ver respuesta a tratamiento, y de los pacientes en que hubo actividad endoscópica activa, 70% estaba asintomático, y en la mitad de los pacientes asintomáticos también estaba activa endoscópicamente. Entonces, estos son los hallazgos de la cápsula en que diagnostica la enfermedad en un 16% de los enfermos que se le hicieron y además reclasifica la enfermedad aumentando de 7 a 19% la enfermedad proximal. Hay un tercio de pacientes que tienen un upstage, ya sea en extensión o cambio de fenotipo, y cuando uno evalúa la posibilidad de cambiar de terapia de acuerdo a los hallazgos, tener un compromiso yeyunal aumentó en 40 veces la posibilidad de que hubiera un cambio en el tratamiento. Y esto es un 38% de cambio de tratamiento en que principalmente fue agregar terapia biológica y luego inmunosupresores o corticoides. Con respecto a la performance de la cápsula en si cambiaba o no el tratamiento, antes de la cápsula, como pueden ver, hay mucha más enfermedad con mesalacina, antibióticos, budesonía. Post cápsula aumenta sustancialmente el uso de biológicos. La recurrencia posquirúrgica, que es nuestro tercer y último escenario. En la resección ileocecal, sin tratamiento de profilaxis, vamos a tener de un 65-90% de recurrencia endoscópica posquirúrgica al año. Esto se traduce en un 20-40% de recurrencia clínica a los 12 meses, pero todos sabemos que la recurrencia endoscópica es la que marca el pronóstico de la enfermedad y el tratamiento de la recurrencia postoperatoria previene la recurrencia clínica. La mayoría de la recurrencia se produce en el nivel de la anastomosis, y en general las guías indican una realización de ileocolonoscopía entre los 6 a 12 meses postoperatorio, eso es el gold standard, pero no está establecido si es más cercano a los 6 o a los 12 meses. En este metaanálisis hubo 7 trabajos evaluando recurrencia postoperatoria, de los cuales 2 establecieron que la cápsula y la colonoscopía son similares, pero los otros 5 la cápsula fue superior en sensibilidad a la colonoscopía, y además un 50% de las lesiones encontradas estaban fuera del alcance de la colonoscopía. En este estudio, en la que se evaluó cuál es el rol del fondo de la cápsula en la prevención de enfermedad de recurrencia postoperatoria, había 97 pacientes que fueron operados. De ellos, estaban 88 asintomáticos y les preguntaron si querían hacerse cápsula o hacerse solamente la colonoscopía. 37 de los 88 prefirió hacerse la cápsula y la colonoscopía, y 51 no se hicieron la cápsula y solamente la colonoscopía. Los pacientes que estaban activos endoscópicamente, ya sea por la colonoscopía o por la cápsula, recibieron azatropina o biológicos. Y como ven acá, en los pacientes del grupo 1, que son los que recibieron cápsula y colonoscopía, hay un porcentaje significativo mayor detectado por la cápsula de recurrencia postoperatoria en comparación con la colonoscopía. Y cuando uno evalúa el control al año después de haber iniciado el tratamiento, se puede ver que hay recurrencia endoscópica, la recurrencia endoscópica es de 21 en el grupo 1, que fue el que se vio con cápsula y con colono, versus 43% que fueron los que se vieron solo con colono. Por lo tanto, la cápsula permitió que más pacientes recibieran tratamiento de profilaxis y también tratamiento para la recurrencia postoperatoria, impidiendo que hubiera enfermedad activa luego del año de tratamiento. Y en el gráfico de abajo se puede ver que solamente 2.7% de los pacientes tenía recurrencia clínica al inicio del tratamiento, que es similar a lo que había en el grupo 2. Pero luego del año de tratamiento había un 20% de pacientes que estaban clínicamente activos. Y estos pacientes probablemente no recibieron el tratamiento porque nunca se vio que estaban activos. Acá también evaluaron en el fondo un estudio prospectivo en el que miraron en qué pacientes uno podía diagnosticar la recurrencia postoperatoria temprana, y en ellos era antes del año después de la cirugía, y un 58% mostró cambios significativos, o sea, Rutgers I2A en adelante, y en el compromiso postoperatorio más tardío un 27%.
38% de los pacientes cambiaron de terapia según los hallazgos, y esto también tuvo una correlación con la calprotectina, el punto que habíamos puesto de 100 microgramos por gramo. En la literatura no existe, chilena, no existen muchas publicaciones con respecto a cápsula. Este es un estudio presentado en 2021 por el grupo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en que se evaluaron lesiones de intestino delgado evaluadas por cápsula endoscópica y por enteroscopía, en que la indicación principal, y lo que sigue siendo así, es en el fondo anemia y hemorragia de origen oscuro, pero el Crohn se pensó en 10 de los pacientes y se diagnosticó en la mitad. Entonces, como mensaje final, la cápsula endoscópica no puede y no va a reemplazar nunca la evaluación endoscópica, pero es una técnica complementaria para evaluar principalmente intestino delgado. Tiene mayor utilidad en enfermedad precoz y en enfermedad proximal. Se puede usar en sospecha de enfermedad de Crohn, que hay que complementarlo con una buena anamnesis previa y con exámenes complementarios, también con la calprotectina. Y en enfermedad de Crohn establecida, ¿tiene impacto en la reclasificación de enfermedad? Esto tiene que ver también con que hay pacientes que se sospechaba que era colitis ulcerosa y un 33% pasó a ser enfermedad de Crohn, y también en extensión de enfermedad de Crohn. La evaluación del treat to target con respecto a la curación mucosa y la recurrencia postoperatoria. A la fecha no hay estudios nacionales de cápsula endoscópica en enfermedad de Crohn propiamente tal, y para eso va a ser fundamental el próximo registro que se va a implementar a nivel nacional, que es del Chile EI. Entonces, y esta es la frase comercial que más me gusta, que la cápsula es una pan-intestinal tool for a pan-intestinal disease. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Acá nos llega una pregunta del público que dice, en aquellos estudios que muestran hallazgos en la cápsula, ¿con qué score tomaron la decisión para cambiar de terapia? Esos que tú presentaste. Depende del lugar donde se vean las lesiones. En general, el score de Lewis es el que marca pronóstico en intestino delgado, y el CCD se usa para colon. Esos son los puntos, los scores de referencia. Pero parece que dan como el valor. En general, con un score de Lewis sobre 135 uno ya habla de que hay enfermedad moderada al menos, y con eso es a criterio del clínico si es que va a cambiar o no, pero en severa siempre, que es sobre 790. Muchas gracias, Camila. Tú mencionaste los distintos métodos de la cápsula endoscópica, los distintos software, y en el caso clínico usaste un software distinto, Sí. que es CapsoVision. Sí. Entonces quería preguntarte qué datos hay de la literatura de este otro device, que es de otra compañía, distinto de la PillCam. Sí, la cápsula que se hizo nuestra paciente del caso se hizo fuera del hospital, por eso es de otro sistema, pero en general los distintos softwares son bastante similares. Solamente hay una cápsula que es creo que es la coreana, que es un poquito más grande, que tiene, en vez de 11 milímetros de diámetro, tiene 13. Pero aparte de eso, los software y la visión de la cámara y la resolución es bastante similar. No sé si usted tiene otra información, porque yo de verdad no sé. He tenido alguna experiencia con el otro device, y creo que al menos en enfermedad de Crohn, PillCam es superior. Entrega una mejor calidad de la imagen, puesto que las imágenes, tal vez es una cosa de costumbre, que estamos acostumbrados a ver fotos directas, y la otra hace unas fotos laterales, que la interpretación de la imagen es más difícil. El doctor Diego Reyes pregunta, dice, hola, gracias por la presentación. En el seguimiento de los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿estaría recomendado realizar una cápsula endoscópica cada cierto tiempo? ¿Va a depender de la clínica o bioquímica que sugiera un mal control? Gracias. Gracias por la pregunta. No hay puntos establecidos de corte para hacer seguimiento. No se podría decir cada 6 meses o cada 9 meses, como uno ya tiene como medio instaurado con respecto a la endoscopía. Pero, por ejemplo, en esta paciente que presentamos antes, nosotros habíamos planteado hacer un seguimiento con cápsula, pero por una cosa de costos quisimos hacer primero la colonoscopía para ver si podíamos ver algo, y si es que no se veía, íbamos a hacer una cápsula. Con respecto al seguimiento, uno podría como trasladar un poco
lo que uno hace en endoscopía a la cápsula, porque en el fondo uno está buscando lesiones mucosas. Entonces, no antes de 4 meses de iniciar la terapia biológica probablemente, y en recurrencia postoperatoria lo están usando hasta desde 3 meses en adelante. Camila, preguntarte, según lo que tú presentaste recién, ¿cuáles serían más específicamente los casos en los que tú sí o sí considerarías hacer patency? ¿Y en qué otros casos irías directo a la cápsula sin pasar por este método? Lo que dicen las guías es que en el fondo uno tiene que hacer una anamnesis como bien completa con respecto a síntomas de obstrucción intestinal, los cuales son bien inespecíficos, como dolor abdominal, náuseas, vómito, pero el dolor abdominal no está como bien definido y la mayoría de los pacientes que tienen Crohn tienen dolor abdominal. Entonces yo creo que cuando hay una sospecha como más o menos prudente de que hay algo de obstrucción, no está de más hacer una cápsula patency, pero creo que si el paciente solo tiene dolor abdominal y no tiene otros síntomas de obstrucción intestinal, creo que no es descabellado hacer una cápsula en primera instancia, y eso es lo que dicen también las guías. El doctor Jaime Lubache pregunta lesiones en la cápsula en pacientes sanos versus pacientes con Crohn, y si es que estaría indicada la cápsula en embarazada. Ya. Gracias, doctor Lubache. Dentro de las lesiones que son inespecíficas, uno puede ver en las cápsulas un montón de erosiones, edema, como denudación de la mucosa, y para eso hay una nomenclatura especial que no la puse en las diapositivas, pero hay paper como que lo ponen bien claro, y es la suma de las cosas. Al final, en Crohn, todos sabemos que no hay una receta mágica, es la suma de la clínica, más la calprotectina, más el laboratorio, más la colonoscopía, más la imagen, más la cápsula. Pero lo que sí es que hay que tener en cuenta que hay que preguntar por uso de antiinflamatorio, sobre todo después de haber usado 2 semanas de antiinflamatorios. Ya pueden haber lesiones que son bastante como leves, pero que pueden llegar a estenosis, y el paciente tiene que haber suspendido al menos 4 semanas los antiinflamatorios. Lo otro que se describe es que ojalá el paciente esté sin IBP, porque los pacientes que tienen IBP y AINES se ven más alteraciones, probablemente porque como hay disminución de la secreción gástrica, los antiinflamatorios se absorben más en tractos como más distales, o sea, proximales del intestino, pero distales al estómago, y hay más lesiones. Entonces, hay clasificación de puntos rojos, erosiones, pero al final hay algunas lesiones que son más características, y el score de Lewis, que se calcula como automáticamente, te da una probabilidad razonable sobre bajo 135, en que es bastante normal o leve, y sobre 790 la probabilidad de Crohn es del 85%. Entonces yo creo que como que en eso uno puede ir armando. Y con respecto a la embarazada, no hay una contraindicación formal de cápsula en embarazada, no hay reportes de que en el fondo haga mal, pero no hay estudios clínicos porque en el fondo es una población de riesgo, entonces no se podría decir que está totalmente aceptada, pero en situaciones puntuales sí se podría usar. Sí, hay que tener en cuenta que es por radiofrecuencia y por lo tanto eso hace que efectivamente hay una contraindicación relativa y uno prefiere diferirla o usar otro método. ¿En qué situaciones, Cami, crees que uno podría asumir el diagnóstico de enfermedad de Crohn basado en una cápsula endoscópica? Me refiero a, por ejemplo, establecer el diagnóstico e iniciar un tratamiento. Así como antes, ¿no es cierto?, se considera uno de los criterios radiológicos para el establecimiento del diagnóstico de enfermedad de Crohn. ¿Tú crees que esto es posible con la cápsula? Cuando uno tiene sospecha de enfermedad de Crohn y hace la cápsula y hay como lesiones evidentes, yo creo que igual siempre hay que ir a la enteroscopía. Creo que no estamos en un punto aún en que la cápsula sea lo suficientemente específica para evitar la biopsia. Creo que frente a lesiones y cuando uno está haciendo el diagnóstico, uno requiere de la enteroscopía con biopsia, pero en el caso de que la enfermedad esté establecida, creo que no es un mal método para hacer seguimiento de visualización de la mucosa. Sí, yo quería como complementar algo, agradecer la presentación de la doctora Carvajal y la doctora Stay respecto a que
no es tan infrecuente encontrar lesiones intestinales en cápsula endoscópica en pacientes sanos. Son cerca de un 10 a un 15%. Hace poco revisamos en la UC en alguna reunión clínica de este tema. Y el consumo de antiinflamatorios no esteroidales, tanto clásicos como inhibidores selectivos de la COX-2, pueden producir lesiones tan precoces como con 7 días de uso, y eso se puede ver en cápsula endoscópica hasta en un 50 o 60% de los pacientes. Ahora bien, este compromiso que se puede encontrar en pacientes sanos son como compromisos muy leves y superficiales, son red spots o erosiones pequeñas y menos de 4 erosiones en todo el estudio. Por lo tanto, no toda erosión en intestino delgado significa Crohn. Eso es como algo importante. Y a propósito de la misma revisión que hicimos, encontramos que los estudios en los cuales incluso se inducía lesión por AINES en los pacientes, no había diferencias significativas entre el uso de Coxib dirigidamente versus los AINES clásicos. Entonces, ojo con pensar que la toxicidad que le quitamos al estómago con el uso de Coxib se traduce al intestino, sino que aparentemente para intestino, Coxib y AINES clásicos tienen una similar lesión, y viene de la mano de todo esto, de los comprimidos que vienen recubiertos, que nos protegen en el fondo al estómago, pero estamos quitándole protección al intestino de todas maneras. Eso. Muchas gracias. Aquí del público virtual que tenemos hay algunos comentarios. El doctor Araya dice algún comentario sobre la preparación para una cápsula endoscópica, limpieza y su consideración en esta patología. Y un poco de la mano con esa pregunta, el doctor Latorre pregunta, considerando la posibilidad de evaluar lesiones tanto en intestino delgado como en Crohn con la PILCAM Crohn, ¿es recomendable usar preparación de colon en la sospecha de enfermedad inflamatoria en estos pacientes? Sí, la preparación en la cápsula de intestino propiamente tal no ha demostrado aumentar mucho la visibilidad de lesiones, y solamente cuando uno está evaluando intestino delgado, uno eventualmente no necesita preparación, solamente ayuno y consumo de líquidos claros, ojalá no lácteos las últimas 72 horas, pero no requiere una preparación especial. A lo más se podría dar como simeticona para disminuir la cantidad de burbujas, pero en el colon la preparación es fundamental, y de hecho los estudios que evalúan cápsula versus colonoscopía pierden su sensibilidad en la medida que se va hacia distal, porque deja de ver en el fondo la mucosa por la mala preparación. Para cápsula de colon y cápsula de Crohn sí se necesita una preparación intestinal especial, en la que son básicamente la más establecida es 2 litros de PEG el día antes, 2 litros el día de PEG el día del procedimiento, y luego cuando la cápsula pasa de estómago a duodeno se da un booster que puede ser ¿cómo se llama esto? De PEG, o puede ser también de fosfosoda, que nosotros usamos poco, pero en España como que lo usan sin mucho reparo, excepto en enfermedad renal. Después del booster, uno espera según las alarmas que tiene la cámara, porque te va diciendo alarmas para dónde está la cámara, y uno va dando distintos boosters, y cuando la cámara está en colon y no ha salido, se puede poner un supositorio de bisacodilo para permitir su expulsión. Entonces hay un esquema, un protocolo súper establecido. Y lo otro es que, por ejemplo, no específicamente en Crohn, pero en detección de pólipos, en cribado de cáncer de colon, se ha establecido que el uso de gastrografín, que es lo que usan en el TAC, mejora mucho el rendimiento para ver los pólipos. Camila, haciendo medicina ficción, imaginemos que mañana tenemos código FONASA y cobertura FONASA para este examen. ¿Cuál sería en un paciente con enfermedad de Crohn tu preferencia entre hacer una imagen como una enterografía por resonancia o una cápsula endoscópica? Mira, la verdad es que en mi poca experiencia que tengo hasta ahora, creo que los pacientes que tienen poco tiempo de enfermedad, me toca mucho tener enteroresonancias que están en blanco, ¿ya? Y la enteroresonancia tiene un costo que no es menor. Entonces creo que en pacientes que están partiendo con la enfermedad, que estoy sospechando que puede haber lesiones más arriba, que no, en general en enfermedad precoz, yo partiría por la cápsula. En pacientes que llevan años de enfermedad o que tienen algún síntoma que sugiera obstrucción, creo que uno preferiría evaluar compromiso transmural, y en esos pacientes preferiría la enteroresonancia. Si me permites ahí comentarios, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Algunas cosas hace unos años atrás presentamos en DW una experiencia de Cedars-Sinai sobre centros de alto volumen y bajo volumen de cápsula. En centros donde tenían alrededor de 10 cápsulas por semana versus centros que tenían, porque la experiencia y la interpretación son muy importantes. Los software han ayudado bastante, y ahora la aplicación de inteligencia artificial. Sin embargo,
plenamente de acuerdo con lo que señalabas de la necesidad de no asumir el diagnóstico de enfermedad de Crohn, aunque la cápsula lo sugiera. Linfoma, tuberculosis o otras neoplasias del intestino delgado pueden simular, y las lesiones por AINES que comentabas también. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, nunca asumir, aunque la cápsula lo sugiera fuertemente, a priori el diagnóstico para iniciar un tratamiento. Y la última cosa, hace unos años atrás, en Revista Médica de Chile, Edgar Sangüesa presentó una serie de seguimiento del 2004 al 2009, en esa época de cápsula endoscópica, y en esa época el 4% de los pacientes eran por sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, y probablemente si uno mira, en la mayoría son por anemia o sangrado oculto. La enfermedad de Crohn sigue siendo una indicación relativamente baja dentro del contexto total de estudios por enfermedad de Crohn. Y la doctora Pavés también hizo un estudio de tolerabilidad o aceptabilidad de parte del estudio acá local, y así coincide plenamente con los datos que tú mencionabas, de modo que el público chileno también prefiere la cápsula endoscópica. Sí. Lo que sí es que en población pediátrica la proporción de pacientes que se le indica la cápsula por enfermedad inflamatoria es casi la misma que por anemia y otras causas. En adultos sigue siendo la hemorragia de origen oscuro y en tercer lugar probablemente la enfermedad inflamatoria intestinal, pero en población pediátrica es como 50 y 50. Bueno, acá hay un comentario un poco controversial. El doctor José Gil dice, sí se puede diagnosticar enfermedad de Crohn, pues las biopsias en enteroscopía tampoco son certeras, pero sabemos que igual es necesario tener biopsia, totalmente de acuerdo con las opiniones vertidas de que no se puede diagnosticar enfermedad de Crohn por cápsula, dado que el diagnóstico diferencial es amplio y es muy relevante tener certeza. El doctor Pizarro te hace una pregunta práctica, dice, en términos prácticos, ¿cómo hacer para rescatar la patency y poder evaluar su integridad? ¿Es muy complicado? La verdad es que todavía no lo sé porque no la he usado yo en la experiencia personal, pero lo que han reportado los que la han usado es que es fácil de ver, igual mide 3 centímetros, es blanca entera. Los pacientes están con una preparación, en general no comen como abundantemente, por lo tanto no debería haber tanta dificultad en la recuperación de la patency. Ahí es importante también, si el paciente experimenta dolor abdominal asociado a la cápsula, eso también puede sugerir que la cápsula puede estar atascando. Cierto. Y bueno, yo creo que darle las gracias a la doctora Stay y Carvajal por esta presentación, muy interesante el tema, y a todos quienes se conectaron y más aún a todos quienes vinieron hoy día acá a acompañarnos. Así que muchas gracias y nos veremos el próximo mes en otra reunión.